Bueno, pues si os parece empezamos con la siguiente intervención. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo, ¿no?, diferentes elementos, diferentes perspectivas, diferentes agentes que tienen que ver en esto de la intervención en zonas o en barrios desfavorecidos, ¿no? Ahora os presentará Giancarlo, nos va a hablar de un actor, de un agente que es sumamente importante hoy en día en este tipo de barrios, ¿no?, que son las ONG, ¿no? Y que de hecho aquí hay bastantes representantes de ellas, ¿no? Es decir, ayer nos decía Marco cómo hoy en día no puede caer todo en papel de la administración, sino que son los diferentes actores los que hoy tenemos que tomar el protagonismo, y entre ellos, bueno, pues yo creo que las ONG tienen un peso bastante especial en las zonas, ¿no? En ese sentido, tenemos aquí para que nos ayude a reflexionar sobre este actor a Gianfranco Catay. Gianfranco es arquitecto, ¿vale?, y presidente de una asociación, de una ONG circense en Turín, ¿no? Gianfranco ha realizado tareas en diferentes universidades, tanto en la Universidad Italiana como en la Universidad de Somalia. Y bueno, él viene a presentarnos diferentes... Bueno, ha tenido muchas experiencias en esta dinámica, pero concretamente nos va a presentar la experiencia o el caso de Circenses, de la asociación de la que él forma parte, en una experiencia en el contrato di quartiere, perdón si lo pronuncio mal, ¿vale?, di Milano e di Torino. ¿De acuerdo? Escuchamos a Gianfranco y tuya la palabra. Tenemos todo el mundo el traductor, ¿vale? Sabemos cómo funciona y esas cosas, y perfecto. Más o menos. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Siento mucho no hablar español. Y siento también no haber estudiado antropología, porque si hubiera estudiado antropología, por la experiencia que le ha dado a nuestro colega portugués, pues a mí me da mucha envidia. Yo voy a traer aquí mi experiencia de arquitecto, pero es una experiencia diferente. Antes que nada, quisiera hacer una premisa. ¿Qué es una ONG? Hay tantas definiciones. A mí me gusta definirla de este modo: ciudadanía activa, organizada, sin fines de lucro. Es algo vivo. No es una oficina técnica. En Italia podemos decir que las ONG pueden operar según el artículo 118 de la Constitución, que prevé la subsidiariedad entre sujetos públicos, gobierno, administraciones y la sociedad civil. Este concepto de subsidiariedad es fundamental para la reciprocidad entre los sujetos que habitan un territorio. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero desde un punto de vista conceptual, esto lo prevé ya el artículo 118 de la Constitución, aunque muchas veces, sobre todo cuando hay dinero en la mano, dice: yo tengo aquí un proyecto, tú lo llevas a cabo, ¿no? Eso. Pero bueno, la consecuencia es que las ONG pueden tener, por lo menos en lo que yo he trabajado durante los años que he trabajado, puede operar partiendo de un proyecto de otros, por ejemplo, en los llamados contratos de barrio con las administraciones públicas, y por otra parte pueden tener la capacidad de iniciativa propia, que es fundamental también. Yo voy a hablaros de dos experiencias, y una de ellas parte precisamente de esa iniciativa propia del Circense en la ciudad de Turín, dando por descontado lo que ayer Marco nos decía, y luego hablamos mucho sobre ello, ¿no?, que no se trata de poner en marcha proyectos, sino
hacer recorridos. Lo importante es el proceso. Luego está claro que se llevan a cabo proyectos, pero no podemos detenernos en el proyecto sin tener en la mente el proceso. El primer caso que yo quisiera citar es una experiencia que se llama Sistema Habitar, una red de apoyo para tener un acceso a la vivienda. En Turín hay casas populares para los pobres, viviendas sociales. La última demanda que hay 12.000 personas que solicitaron esta casa, y en 4 años la agencia que gestiona la vivienda pública tendrá que dar respuesta con 500 casas. 12.000 solicitudes, 500 casas. Por lo tanto, es un problema muy grande, pero no quiero hablar de esto. Quiero hablar de otro sujeto que está surgiendo en nuestra sociedad, y pienso que en la vuestra, que es ese sujeto que corre el riesgo de convertirse en pobre, que es una franja gris que por un poco no está en el mercado, pero que no tiene ninguna protección hasta que no se convierte en un pobre. Y esto es realmente dramático. No existen políticas públicas que intervengan con estos sujetos. Es una novedad. Y aquí la CISN se ha convertido en un sujeto que está intentando apoyar a esta franja gris. Vamos a ver quién es la gente que habita esta franja gris. Nosotros hemos intentado dar definiciones. Pues, por ejemplo, quien no tiene una renta demostrable o que pueda garantizar y, por lo tanto, no puede hacer un contrato en el mercado libre. Por ejemplo, también quien se separa, con la consiguiente reducción de la renta y de la capacidad de gasto también, ¿no? Una pareja, por ejemplo, que entre los dos afrontaban los problemas y uno solo no puede. También quien tiene problemas de trabajo, con la consiguiente reducción de la renta. Los ancianos, las personas mayores, las estadísticas dicen que un anciano con una casa en propiedad perderá su capacidad de pago, ni siquiera los gastos, los recibos. Pues también los jóvenes con un trabajo precario de renta baja, los morosos involuntarios o temporales que tienen un riesgo de desahucio, los núcleos que tienen hipoteca y que al bajar su renta pueden arriesgarse a que les embarguen, y también los ciudadanos de origen extranjero que son más vulnerables, aunque económicamente no sean insolventes. Este es el nuevo problema que se está planteando y que es no un problema localizado en la ciudad, sino que es transversal a toda la sociedad. Y por otra parte tenemos a los propietarios. ¿Hay casas vacías en Turín o no? Antes hemos hablado de 12.000 personas pobres que han pedido una casa social. ¿Y cuántas casas vacías hay en Turín? 50.000, sin alquilar. ¿Por qué no las alquilan los propietarios? Pues no las alquila porque la relación del propietario con la casa es una relación de afecto, de calor. En la casa de mis padres o es... y porque tiene miedo. Tiene miedo que la persona entre y no pague. Y entonces el proceso hasta el desahucio pues es terrible, ¿no? Y tiene miedo también de que le maltraten su casa, ¿no? También, de que la utilicen mal. Por eso, aun sabiendo lo que cuesta tener una casa vacía hoy en Turín, 60 metros cuadrados en un edificio normal, por ejemplo, cuesta
2.500 euros al año. Mantenerlo vacío solo, ¿eh? Te cuesta a ti, propietario, 2.500 euros al año, además de no recibir una renta por él, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros nos hemos inventado, con no pocas dificultades, poder decirle al propietario, querido propietario, si tú decides alquilar a un señor que no está en el mercado, sino que está en esa franja intermedia, pues tendrás la posibilidad de tener por parte nuestra una garantía. ¿Pero qué garantía? Pues a lo largo del tiempo nosotros hemos imaginado reunir unos fondos para que si el inquilino no te paga yo, porque yo tengo un fondo hasta 12 mensualidades. Entonces, claro, esto era muy difícil. Nos dirigimos a muchos seguros, a muchas compañías de seguros y de previsión, y el coste era demasiado alto. Hasta que nos inventamos hacer surgir en Italia una sociedad, crear en Italia una sociedad de ayuda que da una póliza, no es este el término, pero lo llamaremos así, una póliza que no cuesta nada, que cuesta una mensualidad, un mes, para un contrato de 4 años y garantiza hasta 12 meses de insolvencia, de morosidad no voluntaria, y sobre todo los costes del desahucio del abogado, etcétera. Y frente a esta póliza, ¿qué contrapartida tenemos que dar nosotros como Chisene? Pues tenemos que hacer un trabajo de acompañamiento, esto que lo hemos dicho tantas veces. Entonces, yo intento deciros lo que hemos escrito nosotros sobre el acompañamiento. En la póliza de seguros que hacemos se escribe también cuál es el trabajo del que hace el acompañamiento, y lo hemos escrito para que las entidades públicas lo sepan y lo sepa el propietario y el inquilino, y nosotros mismos lo tengamos presente. ¿Cuál es la diferencia entre la ventanilla pública y el acompañamiento? Los dos sujetos, las dos funciones, no son contrapuestas, sino que son complementarias. Puede ser que una persona que tiene una ventanilla de información luego también sirva como persona de acompañamiento. Una ventanilla de información es un lugar y el acompañamiento es un proceso. Ventanilla es estático, algo estático, el acompañamiento dinámico. La ventanilla es la orientación en el contexto que alberga, porque das información. Y el acompañamiento es acogida. La ventanilla tiene una cantidad de información, mientras que el acompañamiento ayuda a las personas a profundizar en esa información. Ventanilla es traslado de información, mientras que el acompañamiento es diálogo permanente y mediación. La ventanilla responde a carencias de información, el acompañamiento responde a necesidades. La ventanilla es una interacción ocasional. El acompañamiento es una interacción duradera. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la ventanilla y el acompañamiento? Pues que la ventanilla está detrás de un cristal, el acompañamiento es caminar con una persona. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué damos como servicio? Pues al propietario y al inquilino, que los ponemos en contacto, lo acompañamos durante los 4 años que dura el contrato. Y nosotros hacemos solos este trabajo de acompañamiento, Chisene en Turín solos.
No, no estamos solos. Y aquí está el salto de calidad. Nos hemos colocado en red y hoy en la ciudad de Turín hay 65 entidades en la red sobre este tema. Es decir, nosotros, frente al hecho de que no existe una política y de acuerdo con la ciudad de Turín, con el ayuntamiento, con la institución de la vivienda y con bancos, y en acuerdo también con los sindicatos y de acuerdo los sindicatos de los inquilinos y de los propietarios, de acuerdo con los asesores fiscales que pueden dar garantías también, ¿no? Hemos construido una red y con otros sujetos que a lo mejor no dan este servicio de manera prioritaria, pero lo hacen de manera temporal, ocasional, porque no hay fondos y la única solución es con una idea crear una red para ayudarnos, ¿no? Entonces nos lo metimos en la cabeza y lo hicimos. Es decir, hay que reunir y compartir informaciones. ¿Cuántos son los proyectos de nuestros las 65 entidades activas que yo decía que están en la red? Nosotros hemos catalogado como 18 iniciativas distintas. Y se trata de reunirlas simplemente. Y hemos inventado un servicio, una página web. Pongo un ejemplo, límite. Ahmed, un extranjero, va a una parroquia de Turín y se encuentra con un voluntario, no ningún trabajador de la vivienda, de Envisesa. No, es una persona voluntaria que escucha a esta persona, sus necesidades, y este Ahmed le pide a Francesco, se llama así el voluntario, digamos, y le dice: yo tengo este problema, ¿dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo dirigir? Y Francesco, el voluntario, va a su ordenador y ve las 18 respuestas, y en menos de 10 minutos teniendo allí las 18 respuestas, Francesco le puede contestar a Ahmed: mira, ahora podemos llamar por teléfono a Gesualda, que a lo mejor esta persona te puede resolver el problema o te puede orientar. Esto que se encuentra en Internet, porque va en constante evolución, detrás de este proyecto está todo el trabajo de catalogación continua de las disponibilidades existentes. Y esto es lo que sucede. Es decir, Francesco le dice a Ahmed: vamos a llamar a Gesualda, y la Gesualda recibe a Ahmed y puede orientar concretamente ya. Esto es importantísimo porque hemos trabajado durante años. El Ayuntamiento de Turín, la Diputación, etcétera. Hemos trabajado con cantidades de información, pero que yo luego voy a la página web del Ayuntamiento de Turín y no entiendo muchas veces, ¿no? Y pensad que en Italia hay una leyenda metropolitana que dice que el tranvía número 13, que dice: si tú tienes un alojamiento y quieres pagar menos, haz que te desahucien. Luego vas al Ayuntamiento de Turín y allí que te den una vivienda popular, social. Esto terminan luego con los sindicatos en los juzgados, ¿no? Pero hay que prevenir esta actividad, por no hablar de ciertas agencias inmobiliarias de mala vida que están naciendo, incluso étnicas, que están aprovechándose de estos temas. Es un trabajo sobre la gobernanza, sobre la prevención de la vivienda. Y termino con este ejemplo, con una indicación. Nosotros tenemos ya esta red y la Cesena la preside, y
la región Piamonte y el Ayuntamiento de Turín ha decidido no ser los directores, los presidentes de esta red por no correr el riesgo de burocratizarla. Y dice, si la dejo en vuestras manos, nos dijo el ayuntamiento, y la gestionamos, vosotros sois más flexibles. Y lo que yo he contado ahora me parece muy importante para la definición del espíritu y las modalidades de acción de nuestra organización. Nosotros estamos trabajando ahora con el Gobierno central porque encontrar soluciones de este tipo cuesta muy poco. Hemos encontrado soluciones de unas 5.000 casas en Turín, con la ayuda de muchos que han dado una pequeña contribución. El otro día hablamos con el comité de coordinación y estábamos hablando entre muchos sujetos y decía, teníamos que darnos cuenta todos juntos, desde el Ayuntamiento de Turín hasta LUPI, la Asociación de Propietarios, el sindicato, etcétera, etcétera, o la compañía San Pablo, que es una fundación bancaria, ninguno de nosotros teníamos claro cuál era esta franja gris de la ciudad, ¿no? Entre todos hemos logrado hacer una fotografía de esta franja gris. Naturalmente habrá que construir una política para este nuevo político. Estamos discutiendo con el Ministerio, que es el Ministerio de Obras Públicas en Italia. Y el Ministerio nos responde siempre, esto no es competencia nuestra. Y no es competencia de nadie, entonces. Y aquí otra vez, con el derecho a la iniciativa, pues tenemos que abrir una mesa a nivel nacional, partiendo de las experiencias locales, porque es en la mesa local, en la región, y luego ir a la región, a la comunidad autónoma del Piamonte, y luego al gobierno, para encontrar respuestas. Pero no podemos considerar a estas personas que habitan la franja gris. He olvidado decir una cosa, esta franja gris tiende a ocultarse a sí mismo que está en esta situación. Y esta es una suerte importante porque quiere ir hacia arriba, al área de la normalidad, al área del mercado. Y no podemos tampoco proyectarlos en la franja de la pobreza, ¿no? Y sería un error grave también, ¿no? Estamos hablando, sabemos todos, el aumento de las desigualdades sociales, ¿no? Esta es una repercusión, una consecuencia del aumento de estas desigualdades. Termino aquí el tema de esta experiencia y porque me permite ahora pasar a la experiencia de Milán. Pero podríamos hablar también del contrato de barrio de Turín, pero bueno. Y nosotros hemos ganado una licitación, siempre nosotros, con este tipo de iniciativas. Hablo de mi organización en la ciudad de Milán, una licitación, una contrata, hemos ganado, que se proponía 1.800 viviendas, 150 había que rehabilitarlas y ocuparlas, y nosotros hemos ganado esta contrata, para hacer todo el trabajo de acompañamiento, la mediación entre la ciudad, el ayuntamiento, la intervención técnica, la reestructuración de las viviendas y las familias, la inserción de estas familias en los 150 nuevos núcleos. Pero fue una ocasión muy buena también para replantearse, para favorecer una serie de dinámicas, para aumentar la conciencia del ciudadano respecto a todos estos temas. ¿Y en qué consistió exactamente nuestro trabajo?
porque me parece que es lo más interesante. ¿En qué consistió el trabajo que nosotros desarrollamos desde septiembre de 2012 hasta abril del 16? 4 años escasos. Pues nosotros teníamos 3 ejes de trabajo según la licitación que habíamos ganado. Un primer eje era el eje técnico, a través de la apertura de un laboratorio de barrio para los habitantes respecto a los problemas relativos a las intervenciones del contrato de barrio y a través del control y de la promoción territorial para captar las necesidades y los recursos del barrio. Estoy hablando de cosas que han estado presentadas ya antes, ¿no? Aunque no las soluciones. El Ayuntamiento de Milán no tenía dinero ni proyectos para afrontar lo que tú has dicho antes. Un segundo eje, hemos dicho eje técnico, ahora un eje social, a través del acompañamiento a la respuesta y a la gestión de los problemas ligados a la cotidianidad, pues a través del desarrollo de un sentido de pertenencia, de cuidado del propio barrio y a través del estudio y del desarrollo de los recursos del barrio. Antes de nosotros, un vacío. Se habían construido viviendas sociales y punto. No había habido ni siquiera un control por parte del municipio para dialogar. No, se construyeron y se abandonaron allí. Casas que se terminaron en 1960 en toda Europa, se construyeron estas casas sociales, ¿no? Estas viviendas. Luego, casas que se caían a trozos. La policía siempre entró en esa zona. Lo digo porque aquí me han dicho que a veces hay otras experiencias, ¿no? Pero en condiciones muy extremas, con dificultad para llegar con medios públicos, etcétera, etcétera. Y el tercer eje de trabajo era un eje de apoyo general. Era una comunicación continua y transparente dentro del barrio. Y entre otros, pues el objetivo era encontrar las modalidades de apertura y de visibilidad del barrio. El barrio se llama Gratosoglio, dentro de la ciudad de Milán. Este trabajo nosotros lo llevamos a cabo con 8 grupos informales, grupos informales que se fueron creando en el barrio poco a poco, pues escuchando a la gente. Se crearon 8 grupos junto con nosotros, nos encargamos de este aspecto de la información y de la comunicación continua dentro del propio barrio y también fuera del barrio, hacia la ciudad de Milán. Un trabajo de 4 operadores, 2 con un perfil técnico, 1 con un sociólogo, 4 permanentes, ¿no? Operadores permanentes. El perfil sociológico, el operador social, con experiencias internacionales desde África hasta Latinoamérica, ¿no? Y lo ayudaron mucho, un arquitecto, una socióloga, la ayudaron mucho porque la escucha, la reflexión, la acción, escucha, reflexión, acción, son 3 palabras que tienes que conjugar continuamente con la reciprocidad de las personas. Es fundamental. La conciencia de las necesidades y la conciencia de la posibilidad o la imposibilidad de que la ciudad y la administración dé respuesta. Es necesario saber si vas a tener o no puedes tener respuesta, ¿no? Para que el alcalde venga y diga, no puedo, no soy capaz de resolver esto porque no tengo los instrumentos, porque no tengo dinero. No es un problema de voluntad, es algo más
complejo y articulado. Pero esto es fundamental, saber las cosas. Los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos, tiene que estar en contacto con la política. Si la política es servicio, pues tienen que estar cerca el uno del otro. Y hay que evitar sentir al político como uno que ha sido votado y luego ya no responde porque hace lo que quiere, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Y termino diciendo, hemos tenido, tanto en Turín como en Milán, la posibilidad de implicar al guardia de proximidad, al vigilante de proximidad. ¿Qué es esto? Pues la policía urbana, la policía local. En este cuerpo de la policía local hay 5 personas, que no tienen la tarea de salir a la calle ni dar multas, no tienen tampoco tienen la tarea, la misión de venir cuando existen tensiones en las casas, cuando hay tensiones cuando hay pelea entre los inquilinos, los propietarios, etc. Y mirad que es fundamental pensar en nuestros cursos de formación, por ejemplo, como red en Turín, y vuelvo al tema de la red. Hemos hecho 3 cursos de formación en los últimos 3 años y nosotros pensábamos de hacer un curso para 30 personas y se presentaron 150 personas para hacer nuestro curso. Es decir, hay una necesidad de saber por parte de asistentes sociales, por parte de los funcionarios y por parte de las asociaciones. Hay necesidad de información, de orientación. Necesidad que no termina nunca. Hay necesidad de conocer cómo, por ejemplo, la demonización, la estigmatización del sindicato de los propietarios, cuando encuentras personas en carne y hueso delante de ti, que logran eliminar o debilitar esta tensión, y porque están llevando una experiencia. La presidenta del sindicato de propietarios de Turín lleva la experiencia de los propietarios que renuncian al desahucio. Entonces te das cuenta de que trabajar juntos, crear sinergias, es algo positivo. Pero volvamos a la policía. La cosa fundamental es que con estos policías nosotros hablamos la misma lengua, tenemos los mismos instrumentos. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos tienen el uniforme, y el uniforme crea la diferencia. Nos contaban ellos, estos policías, y era muy interesante, cómo en ciertas situaciones en las que los inquilinos y los propietarios, pero bueno, esto vale también para la construcción pública, no solo para la construcción privada, cuando se pelean y se pelean y se pelean, cuando se escuchan con calma, se escuchan y se escuchan, luego se llegan a acuerdos formales. Llega naturalmente el policía con la gorra, con el uniforme, entonces firman el acuerdo de pacificación, después del cual pues, van a comer juntos o se pueden encontrar. Y detrás de todo esto hay todo un trabajo que es pasar del conflicto y de la tensión al diálogo. Y yo creo que en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, pues hay muchos conflictos, aparte de los crónicos, pero conflictos que nacen de nada, que se montan de la nada y que van creciendo y creciendo. Y esto es algo fundamental. Yo creo, volviendo al barrio de Gratosoglio, nosotros estamos por entrar en una fase siguiente, a la fase siguiente a esta intervención de 4 años para continuar el trabajo de acompañamiento y de mediación junto con el comité de vecinos ya, ¿no?, del barrio,
con el grupo de comerciantes, con la ciudad, ¿no? Y esto nos satisface especialmente. Yo me voy a detener aquí para luego poder responder vuestras preguntas. Muchas gracias.